Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could've played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever wanna try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a empezar ya porque tampoco podemos tardar mucho porque se tiene que cerrar sobre las 8 me han dicho. Bueno, en primer lugar para mí es un honor moderar este acto, ¿no? de presentación de este estupendo libro, La Laguna, largo paseo por el arte. Juan Cruz me acaba de cambiar todo el guión de lo que iba a ser el acto, entonces estoy un poco desconcertado y lo primero que voy a hacer es darle la palabra al señor alcalde, que bueno, es lo más fácil que puedo hacer. Muchísimas gracias, buenas tardes a todas y a todos. No sé si es lo más fácil o no, la verdad es que yo estoy especialmente nervioso, tengo que decirlo, pero por otro lado también estoy muy emocionado porque compartir esta presentación con personalidades tan relevantes de la sociedad lagunera, de la isla de Tenerife, de Canarias, y ya a partir de hoy, después de esta presentación en Sociedad aquí Lagunera, a nivel nacional, es un auténtico orgullo, ¿no? Estar con Julio Fajardo, estar con José Luis Fajardo y estar, como no, con el admirado y reconocido alcalde eterno, como decía Alonso, que ha sido todo. Y como siempre he dicho, y no tengo ningún tipo de rubor al decirlo públicamente, cada vez que tengo esta oportunidad, un espejo donde uno debe reflejarse y seguir también, por supuesto, la senda que él comenzó hace ya nada más y nada menos que, unos años, vamos a decirlo así, para que nadie empieza a echar suma. La realidad es que le comentaba a Juan y a José Luis esta mañana en la recepción que hicimos del ayuntamiento, los motivos por los cuales estamos hoy presentando en el municipio este libro. Y de una manera muy sentida le trasladé que cuando tuve la oportunidad de presidir la Comisión de Cultura, ¿se escucha? La Comisión de Cultura de las 15 ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad de España, hace 3 años, se puso en la ciudad de Segovia un proyecto, una propuesta, una idea de llevar a cabo algo distinto, nada más y nada menos que con el 30 aniversario que cumplía el grupo. Eso fue hace 3 años. ¿Por qué digo esto? Porque claro, hoy venir aquí, a sabiendas de que estamos a punto de este próximo 2 de diciembre, de cumplir 25 años también, de ser Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad por ese reconocimiento que nos dio la UNESCO, gracias a, reitero, ese empuje que hizo el FIDIO y todo su equipo, era motivo de una satisfacción enorme. A posteriori tuve la oportunidad, 2 años después, de presidir el grupo, 1 año y medio después. Y claro, presidir un grupo tan relevante como el Grupo Ciudades Patrimonio, que se reconoce como lo mejor de la marca España, fuera de nuestras fronteras, y que tenemos, digamos, la responsabilidad no solamente de impulsar lo importante de nuestro patrimonio, sino de también poner en valor la historia, la cultura de nuestros pueblos y sobre todo la relevancia que tenemos como ciudades únicas, reconocidas a nivel internacional. Era quizás un reto el tener hoy esta joya, este libro que es realmente una creación de lo que realmente somos, porque se hace un recorrido desde lo humano, y después Juan ya lo trasladará, pero sobre todo que pone en valor la realidad de este municipio, de la ciudad. Y digo que es una joya de colección porque no solamente está este libro, sino también otras 14 ediciones más que van conjuntamente en esa colección de las diferentes ciudades. Es un auténtico privilegio poder contar con 2 eminencias, como Juan Cruz y con José Luis Fajardo, que estoy convencido que no digo nada del otro mundo cuando traslado a ustedes que estamos hablando de uno de los mejores artistas que tenemos, uno de ellos en
la letra, digamos, en la escritura, y otro, por supuesto, a través del pincel, ¿no? Pero que esto les recomiendo a todas y todos que hagan el esfuerzo de tenerlo en sus manos, porque cuando lo empiecen a leer van a tener otra perspectiva de lo que es esta ciudad, porque la imagen que se traslada, o lo que nos hace reflexionar de la misma, es que esta ciudad, como bien decía Juan esta mañana, es no solamente un ejemplo, sino que es el vivo retrato de la importancia de la colectividad. Y eso, sencillamente, no quiero hacer spoiler, y voy terminando, se demuestra con la lectura tranquila y apacible también de este maravilloso libro. Agradecido enormemente a Juan Cruz, a José Luis Fajardo, por esta preciosidad que nos ha dejado aquí para la eternidad. Y qué mejor comienzo de este 25 aniversario que teniendo este libro en nuestras manos. Muchísimas gracias. Bueno, ahora tiene la palabra Julio Fajardo, que dice aquí en el libro que la laguna nació con la vocación de ser la que eduque a la población. Lo que pasa es que con el tiempo esa vocación se convierte también en ritos religiosos, y que habla de la laguna como una ciudad de tertulia, ¿no? Bueno, con esta idea un poco le doy la palabra para que hable sobre ello. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo tenía preparada una idea, pero verás, me ha obligado a decir esto de que es una ciudad de conventos y de educación. Bueno, en la isla de Tenerife hubo 30 y tantas fundaciones conventuales que se dedicaron todas ellas a la educación. Es decir, la educación entra en las islas a través de los conventos. Al final se han convertido en centros educativos, como por ejemplo, en La Laguna, el ejemplo clarísimo, el Instituto de Canarias, que fue la primera universidad y un instituto donde estudiaron personas como Benito Pérez Galdós, como Blas Cabrera Felipe o como Juan Negrín. Pero en fin, yo me había hecho otro guión y quería hablar justamente de la Laguna, que no aparece en este libro. Este libro es una joya de libro. En la descripción de todos los rincones de la Laguna y el cariño con que esté hecho son extraordinarios. Y los dibujos de José Luis, pues qué decir. Bueno, yo conozco muy bien la pintura de José Luis, el texto del libro de Biblioteca de Artistas Canarios es mío, y creo conocer desde su origen hasta la época actual toda su producción. Quería hablar de la Laguna en el sentido de que es una ciudad que surge como un volcán de la nada, donde no existe nada. Y además surge donde no existe nada y surge con un modelo preconcebido, modernísimo, culturalmente importante para la época en que es fundada la ciudad, y que es el motivo de que esta ciudad tenga el título de Patrimonio de la Humanidad, porque ese modelo es exportado a todos los países del Nuevo Mundo, y allí, desde Cartagena de Indias, miles de ciudades, se reproduce exactamente el modelo de la Laguna. Estamos hablando del Renacimiento. Estamos hablando de las ciudades. Estamos hablando de que las ciudades que surgen de nada aparecen de pronto como una gran sorpresa, como aparece la civilización. La civilización aparece de pronto. En 1850 aproximadamente se descubrió en las ruinas de la biblioteca de Nínive unas tablillas que son el famoso poema de Gilgamesh. Gilgamesh es un rey de una ciudad que se llama Uruk, de Mesopotamia, que se encuentra con un habitante de la selva, con un hombre primitivo que se llama Enkidu, y entablan una amistad muy entrañable entre estos dos personajes. Es la civilización y el mundo que se abandona. El mundo que se abandona es el que todavía casi es un animal, y el mundo nuevo es el que vive en la ciudad, el que la acaba de crear, y es la civilización. Esos dos mundos se encuentran de sopetón, como ha ocurrido en muchos sitios con posterioridad. Por eso quería poner este ejemplo, porque lo que viene a la Laguna
de mano del adelantado Fernández de Lugo, es justamente el descubrimiento de una nueva forma de planificar la ciudad. Rafael, el pintor Rafael, era joven, estaba tomando unos apuntes en el foro de capiteles antiguos, de las ruinas, hasta que se dio cuenta de que estaba ante algo extraordinario. Habían pasado muchos siglos, casi 11 siglos, después de que aquello se perdiera. Y Rafael dijo, bueno, ¿y esto por qué está perdido aquí? ¿Qué pasa? Todas aquellas columnas, todo lo que faltaba, había pasado a formar parte de los nuevos edificios, de las nuevas iglesias. No hace falta sino visitar Roma para darse cuenta de que columnas del foro están en Santa María la Mayor, que por ejemplo el Palacio Farnesio está hecho con cantería del Teatro Marcelo. En fin, Roma está reconstruida sobre las ruinas de algo que ya estaba allí. Porque las ciudades antiguas, su historia está justamente en la sustitución de unas cosas por otras. A lo nuevo eso no le pasa. Hay una ciudad que es la capital del Turquestán, del Kurdistán, que es Erbil, cuyo casco antiguo está aproximadamente a unos 100 metros de altura, sobre detritus de lo que había sido antes. Es decir, esas demoliciones han formado algo que se llama en arqueología el tel, y está ahí soportando el peso de la ciudad. Es decir, ahí lo nuevo, lo novedoso, es lo que está alrededor. Aquí lo novedoso es todo, en la laguna. En la laguna hay una planificación que viene de sopetón. Es como si hubiera reventado un volcán. Se escucha el crujir, se escucha el ruido del crecimiento. Esto lo escuché hace poco en un comentario sobre un visitante de Shanghái que decía, se oye crecer a la ciudad. Se oye el ruido de los hierros soldándose. Se oye las máquinas, se oyen las grúas elevando elementos para la construcción. La ciudad tiene un sonido porque está creciendo. Aquí debió ocurrir exactamente lo mismo. Aquí, de no haber nada, aparece una avalancha de alarifes, de carpinteros, de canteros, que empiezan afanosamente a trabajar y en un plazo muy corto de tiempo, de golpe y porrazo nos encontramos con una ciudad que es muy parecida a la que hoy existe. Por lo menos el trazado viario, su trazado urbanístico, obedece a eso. Es lo que llamamos la cuadrícula. La cuadrícula no es otra cosa que entender un esfuerzo administrativo del control de la ciudad. El Renacimiento sustituye las pequeñas torres feudales por la gran cúpula que unifica el poder. Ahí aparece el Estado central. España en ese momento está estrenando un Estado central. Es la constitución del Estado español unitario, que es el que tenemos hasta la fecha. No ha variado. Y en ese momento la cúpula recoge la unificación de las voluntades. Los romanos lo tienen claro, porque han visto la mayor que hay en Roma, que es la del Panteón de Agripa, y la han copiado. De hecho, la forma. Aquí la única cuestión es que haya algo que esté por encima de las pequeñas torres feudales y que signifique, que simbolice la unidad y la fuerza. Están las cúpulas de San Pedro, la anterior de Brunelleschi, del Duomo, de Florencia, etc. Bueno, pues yo quería llamar la atención sobre este asunto que creo que es extraordinario, que es una ciudad que surge de la nada y surge de la nada con la modernidad más rabiosa. Empiezan siendo modernas desde el primer momento. Y claro, alrededor de todo este fenómeno crece una comunidad de intereses, una comunidad de culturas, un ambiente que propicia que la vida sea accesible. Esto es muy antiguo, esa idea. Es una idea de Aristóteles que decía
refiriéndose al Estado-ciudad, que los Estados-ciudad, su misión era hacer posible la vida de los hombres, pero sobre todo hacer posible la vida espiritual de los hombres, hacerlos felices dentro de la ciudad. Entonces, esto significa que las ciudades han ido acogiendo símbolos de sus distintas etapas y los han incorporado a una identidad. La identidad de una plaza, la identidad de un monumento, la identidad de un museo y sobre todo la identidad del anecdotario. Esta ciudad está repleta de anécdotas que la construyen a lo largo del tiempo y que son recogidas. Bueno, yo por ejemplo disfruto muchísimo leyendo la guía histórica de Rodríguez Moure, que es de finales del siglo XIX, en donde aparecen una cantidad de anécdotas que enriquecen la vida de la ciudad. Entonces, ¿por qué Rodríguez Moure elige para hablar de la ciudad lo anecdótico? Porque ahí está la gran riqueza de la ciudad. Por ejemplo, Rodríguez Moure hace algo que a mí me causa una gracia tremenda, que es cómo se funda el Casino de los Caballeros en La Laguna. Bueno, se reúnen unos socios y tal. No. Había una señora en la calle de la Carrera que se llamaba doña Felipa Lainera, que hacía unos rosquetes y que los vendía a mediodía con un garrafón de vino, y entonces los señores iban ahí, se tomaban un rosquete y una copita de vino. Se muere doña Felipa Lainera y no saben dónde ir. Se quedan huérfanos y entonces deciden fundar el casino. Ya se ha repetido. Hay una venta aquí en La Laguna muy famosa. El propietario murió y dejó huérfanos a los que iban todos los días a tomarse el vasito de vino, y al final se ha creado un club al lado. Estas son las cosas que conforman la personalidad de esta ciudad tan especial y tan interesante, ¿no? Yo me estaba acordando del caso de un santo de La Laguna poco conocido, y es poco conocido porque no es lagunero, por supuesto. Había una época en que a los papas les sobraban tantos santos, estaba lleno, el martirologio estaba lleno de personas, o sea, un día se beatificaban 40, ¿no? Y si nos vamos al santoral, dice San no sé qué, canonizado el día normal con 40 más. Eran mártires, uno en la Capadocia, otro no sé dónde, y esos santos eran abundantísimos. ¿Y qué hacían? Pues los papas negociaban con ellos y entonces los vendían. Aquí a los marqueses de Villanueva del Prado les vendieron uno que se llamaba San Fortunato, seguramente porque coincidía con el nombre de las Islas San Fortunatas. San Fortunato mártir estuvo en el Palacio de Nava hasta, yo creo que hasta unos 100 años, y la familia decidió trasladarlo a la iglesia de San Agustín, con muy mala suerte por parte de San Fortunato, porque San Fortunato ardió y desapareció el incendio de la iglesia de San Agustín. Si se hubiera quedado en el Palacio de Nava, todavía lo tendría. Y en la iglesia de San Agustín entrabas a la izquierda, el altar que estaba a la izquierda, estaba San Fortunato en un catafalco que ponía Hic et Sancti Fortunati Martiri. Claro, entonces como dijiste, ¿de dónde viene? Pues ese es un santo que le regaló el Papa al marqués de Villanueva del Prado y lo tenían ahí hasta que un día se lo llevaron a San Agustín. Y cuentan que el día que sacaron al santo del Palacio de Nava, a uno de los escaños, que eran los propietarios del Palacio de Nava en aquellos años, alguien coñón de La Laguna, que siempre lo sabe, pues le dio pésame. Y entonces desfiló, él lo recibió, por supuesto, le dio la gracia y lo recibió. Y entonces toda la ciudad desfiló por delante del señor Ascanio para darle el pésame por el entierro de San Fortunato, que había muerto en el siglo II. Bueno, así son las cosas de esta ciudad. Y entonces yo quería hablar de esto más que de otra cosa. Porque el libro está fantástico, está muy bien. Es un libro donde habla de las experiencias cariñosas y personales que tienen las personas que han estado haciendo el libro y las que han colaborado, ¿no? Porque La Laguna es una colección de recuerdos, cada uno tiene un recuerdo distinto.
Y esto da para este libro y para muchos más. Por supuesto, ya me he enterado de que hay alguien por ahí y me dijo que estaba escribiendo un libro sobre el recuerdo de la laguna. Todos los que vengan son bienvenidos porque seguramente no habrá repetición en ninguno de ellos. Bueno, pues yo estoy muy satisfecho de que haya salido este libro. Como ha dicho Geray, es un motivo para que todos nos felicitemos, ¿no? Porque esta ciudad vive de estos acontecimientos, hipervive de estos acontecimientos, porque si no, esta ciudad tendría la condena del olvido, que no la puede tener nunca, porque a las espaldas carga con una historia riquísima y con una personalidad que no puede perder. Pues muchas gracias. José Luis, nos levantamos para mirar los cuadros, bueno, los dibujos. Nada, pues un poco que nos cuentes los dibujos estos que has hecho, cómo los has hecho, digamos, dónde empezaste cogiendo anotaciones, te lo llevaste a Madrid, ¿cómo es ese proceso? El proceso es como siempre. Sí. El proceso es muy sencillo. Yo quería romper un poco para continuar con el discurso maravilloso de mi hermano Julio, diciendo que yo estuve una vez en Puebla, en México, con mi amiga Mastreta, que es un gran novelista, y sorprendentemente estábamos paseando con su marido. Y le dije, ahí en la esquina seguramente hay una dulcería. Y ¿tú cómo lo sabes? Digo, porque huele igual que la laguna. Y al lado hay un convento. Y después está. Y yo me recorrí Puebla y era la laguna. Es decir, que cuando esto desgraciadamente se transforme en otra cosa, como dice otra explosión, tendremos Puebla para pasear en la laguna. Hay que tener un billete para ir. Bueno, a mí Juan me habla y el editor me invitan a que haga estos dibujos. Era la laguna. Y me pareció un momento mágico de mi vida, mis finales ya de edad, el poder recorrer y tener la oportunidad de levantarme muy temprano. Me acogió mi hermana Beatriz en su maravillosa casa. Yo me levantaba temprano y me iba a pasear por toda la vega, por todos los caminos. Me subía a los monasterios arriba del final de Santiago, etc. Me iba por los rincones que hacía muchísimos años que no recorría y no tomé ni un solo apunte, porque no quería tomar apuntes. Tomé algunas fotos como referencia, pero que luego no las usé, porque quería más retratar una parte de sentimientos y de recuerdos y crear una atmósfera de lo que era mi laguna, la mía, porque como todos tenemos una laguna distinta, yo quería una laguna húmeda, que era la laguna que yo recuerdo, que cuando teníamos Julio 4 o 5 años, pues nos ponía nuestra madre, nos ponía unos chanclos, ¿cómo se llamaban? Los chanclos, y iba chapoteando por el agua de la laguna después del Cristo, o durante el Cristo, la fiesta, ya empezó a llover, y acababa de llover en mayo. Entonces, era una sí, por supuesto que había momentos de mucho sol y espléndidos y de flores y todo lo que tuviera, pero mi recuerdo era la humedad y los reflejos del agua en las calles de la laguna, que la mayoría eran de adoquines, cuando no eran de piedra todavía, de callao, y que servían a los chiquillos como nosotros en nuestra calle para jugar a los boliches, porque teníamos bongos gratis a cada 3 metros y elegíamos los bongos, que eran los agujeros donde se había que meter. Bueno, y te respondo que no cogí ni un solo lápiz y luego ya lo decidí
y por las noches me hacía algunos apuntes para recordar. Y luego me lo llevé todo a Madrid, a mi estudio, y entonces coloqué una cantidad de todos los posibles elementos que te sirven para pintar. Acuarelas, óleos, pasteles, carbones, etc. Y me lo puse todo y digo, vale, la laguna tiene que entrar con todo. Porque si no hubiera caído la tentación de solo hacer acuarela por lo del agua y la humedad. Y entonces el resultado es un resultado muy complejo, muy distinto, que no, a propósito, no pertenece a ningún estilo de unidad, de criterio, sino a mi laguna, mi recuerdo. Me he permitido en algunos momentos, por ejemplo aquí en Santo Domingo, me he permitido quitar casas y poner otras que no existen. Y eso en función del dibujo, en función del libro. Es decir, si no estaba eso, no terminaba mi recuerdo, que eran ensoñaciones y cosas de viejo. Bueno, y con esto acabo. Sí, hablamos Juan, hay una idea en el libro que es un poco la de venir a la laguna, ¿no? Como chico del puerto del norte, ¿no? La de venir a la laguna. ¿Qué significaba la laguna para ti? Y después también, en términos literarios, ¿no? Se me queda la imagen esa que tú hablas de en una casa de Barrio Nuevo, acorrelando como la máquina de escribir como Hemingway, ¿no? Ahí, ¿no? No sé. Bueno, había así. Bueno, yo les agradezco mucho a todos que estén aquí. Me ha emocionado y alegrado muchísimo el discurso que ha hecho Julio Fajardo, el otro Fajardo. Hay muchos Fajardo, pero este es muy excepcional, este Fajardo, la memoria que tiene para escribir hablando y contar hablando lo que parece antiguo y es estrictamente moderno, contemporáneo de la laguna en todos sus tiempos. Así que muchas gracias, Julio. Ahí hay una figura en ese descubrimiento de la laguna que fue y es el Cide Alonso. El Cide Alonso era un desconocido para mí, al que yo advertí primero en el aire libre o en la jornada deportiva, yo creo que en el aire libre, que firmaba básquet. Yo no sabía quién era básquet, pero había una zona de básquet que era rabiosamente literaria. No había nada, ni siquiera cuando vino Raimón y él tuvo que contar quién era Raimón y cómo vivían la noche Raimón y él en Santa Cruz, que no era habitual en el periodismo de entonces, ni siquiera en la escritura de entonces, porque periodismo y escritura nunca han ido entre nosotros, y esto lo sabe muy bien Ramón, de la mano, porque el escritor de fútbol, por ejemplo, siempre ha creído que es mejor escribir como los espectadores que escribir como los lectores. Y entonces el Fidio escribía como básquet, pero luego escribía como el Cide Alonso en una sección que yo empecé a leer cuando venía con mi madre al médico suyo. Esa sección se llamaba Aquí la Laguna. Aquí la Laguna, estoy seguro que el alcalde está tomando nota, si ahora mismo hubiera voluntad de continuidad de los parques, como decía Cortázar, esa sección tendría una publicación unitaria, porque era un ejemplo de lo que se puede hacer con la escritura cerca de una ciudad y de cómo la ciudad se está haciendo. Y yo seguí sin conocer al Fidio, al que una vez fui a buscar en el sitio donde él trabajaba, enfrente de la librería
Sigu, menos mal que hay algún aquí. Sigu, que era un hombre extraordinario, no era tan buen librero como tú, por ejemplo, pero bueno, era un gran librero y un gran amigo. Y yo iba a Sigu y a Elfidio, pero me daba apuro molestarle porque era muy adusto, era alto, muy guapo, todavía, y lo será. Por eso se enamoró Magda de él, no, por su inteligencia. Y entonces, un día me decidí a entrar en su despacho, en su sitio. Él siempre estaba de pie en aquel lugar, y yo le llevé un artículo que yo había escrito con la intención de que fuera para la tarde, para el periódico de la tarde. Y se titulaba, fíjense ustedes, Teatro en paquetitos, porque yo entonces creía mucho que yo podía ser alguien del teatro. Y Elfidio recogió el artículo con mucho interés y de hecho se lo entregó seguramente a Alfonso García Ramos, y ese artículo, junto con el estímulo que yo tuve de don Julio Fernández, que fue el director de Aire Libre, me convirtió en una persona que escribía no de fútbol, sino también, en este caso, de teatro. Elfidio fue y es una persona, igual que lo fue después el padre, muy importante para mi conocimiento de lo que es la vida cotidiana en un lugar, en este caso, La Laguna. De qué manera él, con Alfonso García Ramos, que también los encontré juntos, por ejemplo, cuando nacieron los sabandeños, y cómo el Instituto de La Laguna fueron para mí maneras de encontrar una ciudad que yo admiré enseguida por los espacios que estaban abiertos a que uno la transitara sin tener miedo al vacío que a veces tienen las ciudades. Hasta la calle que había desde el Padre Anchieta hasta, digamos, la entrada a la ciudad misma, al lugar donde yo iba a clase, hasta eso tenía vida, aunque no hubiera vecinos, aunque no hubiera sonido. Yo recuerdo que yo hacía autostop. Una vez me paró un alemán y después siempre me paró ese alemán que se entendía conmigo en griego, no porque yo supiera griego, sino porque llevaba un diccionario de griego. Y él lo compartía conmigo. Esos prolegómenos de mi vida son los que luego inspiran que yo ame tanto a La Laguna. Y el amor por La Laguna ha sido también un amor por lo que hablan de La Laguna, por los que dicen La Laguna con fundamento. Por eso el libro, perdona que me he expresado mucho, ¿no? Por eso el libro tiene tantos colaboradores. Ahí en este lado del lugar hay personas que me han ayudado a entender La Laguna escribiéndolo. Está Juanita, está Marisol, está Ramón, está Duque, está por allá atrás está Paco, que se ha escondido, pero ya me avisaron, me avisó su mujer que se escondería. Está Antonio Tejera Gaspar, que mi mala memoria me permite recoger de la historia la importancia que él tiene en mi propia historia, porque me ayudó mucho a entender que a veces uno tiene además una memoria flaca. No sé si hay alguien más que está en el libro y que yo no lo he citado. ¿Eh? Maca, por favor. ¿Y dónde está Maca?
María África. María África. También está. ¿Quién más está? África, que se sentó detrás. Y yo creí que era Alberto Omar y África. Y no lo sabía qué decir. ¿Pero hay alguien más? ¿Maca? ¿Maca? ¿Dónde está? Siéntate allí. Bueno, en todo caso, Elfidio, gracias. Fajardo. Este libro yo lo he escrito en honor a José Luis Fajardo. No hay otro destinatario. Es La Laguna y José Luis Fajardo. Nunca he visto en nadie de las personas con las que yo he transitado en el mundo de las artes tan generoso como él. En el sentido más primigenio de la palabra generoso. Nunca lo he visto decir no cuando es sí. Y nunca lo he visto decir sí cuando no es sí. Para mí, cuando me llamó el editor de este libro y me dijo su proyecto, yo de inmediato le dije que ese proyecto solo se podía hacer si lo dibujaba José Luis, si lo escribía en el sentido que tienen los artistas para escribir José Luis Fajardo. ¿Y por qué? Por muchas razones. Una de las razones ya la he dicho, que es la generosidad. Y luego el arte. El arte. A mí me parece, y quizá estoy equivocado, que La Laguna todavía no sabe el artista que tiene. Todavía no lo sabe. Porque no ha podido, porque no ha tenido tiempo de saberlo la ciudad, aunque él tiene ya 80 y algo, sino porque a veces el sonido de la belleza no llega a los oídos contemporáneos. Luego viene el oído contemporáneo de otro tiempo y empieza a cultivar el recuerdo de la belleza. Esta, entre otras muchas que pueda haber y que ha habido, es un momento para que ustedes dejen de pensar en la escritura del libro, que probablemente tiene altibajos o no tiene interés, etcétera, etcétera, pero la escritura es un pretexto, así lo concibo, para los cuadros de Fajardo. Aquí hay un homenaje extraordinario a una ciudad que llora. Es un canto al llanto de la laguna, que está en el suelo de la laguna y que está en el aire de la laguna. A mí me gustaría que, ahora hablarán otros, no te olvides que te tengo señalada, Maca y Paco, pueden decir todo lo que quieran, pero yo quería decir eso. Quería pedir un aplauso para la escritura pintada de José Luis Fajardo. La verdad, hay en el libro una cosa que recorre a varias personas, lo veo en el texto de Maca Marquinón. Veo unas referencias que dice José Luis. José Luis dice que no se reconoce a veces que no conoce a la gente, ¿no? Que la ciudad, a lo mejor la universidad no tiene la importancia central de que tenía en otro momento, así despiezada y no el cogollo. Yo le quería preguntar a Elfidio, que él fue alcalde de aquí, si él se reconoce en la ciudad que somos hoy en día. Señor alcalde, perdón que estoy algo ronco. Juanito, muchas gracias por todo.
De verdad, tu discurso ya no lo sé de memoria. Pero para mí es una satisfacción enorme. Tú sabes lo que yo te quiero, te aprecio. Yo admiro toda tu trayectoria periodística, literaria, novelística. Me pregunta usted, o tú, pues ahora he estado haciendo un poco de examen de conciencia y llego a la conclusión de que me he equivocado muchas veces, pero en otras he acertado. A los 4 años ya yo estaba instalado en donde hoy ensayan y tienen su pequeño museo sabandeño, en una casa del casco antiguo de la calle, hoy se llama Alonso Suárez, alcalde Alonso Suárez. Entonces, con 4 años, compartía el aprendizaje de mi primera letra en esa escuela donde estaba mi tía Nieves de directora, era maestra, y con don Antonio Medero, donde luego fue en una escuela pública también, en el antiguo ayuntamiento que hoy ha recuperado afortunadamente esa categoría de inmueble. Pues desde ahí han pasado 84 años que ha sido de amor para la laguna. Amor total. Nací en La Laguna, en la calle La Carrera, número 18, y parece que hay un signo, hay un soplo de misterio que me empuja sin darme cuenta. Creo que La Laguna no ha hecho honor ni a la mitad de las coplas que hablan mal de ella. Porque ¿quién es capaz de defender aquella copla del gran Hijota? Laguna, ciudad bravía, entre antiguas y modernas, más de 50 tabernas y una sola librería. Eso ha cambiado afortunadamente y ya no son 50 tabernas, son más y algunas librerías más. Aquí tenemos otra librería. Bien, quiero decir con esto que a mí me ha perseguido como un misterio de amor a la laguna, de nacer en la laguna, de vivir en la laguna, de estar 10 y 22 meses de alcalde, 10 años, 3 legislaturas consecutivas, aunque una interrumpida, pero para mí también era buen síntoma que la laguna bien vale una pizza, ¿verdad, Uri? Esos son inventos del ingenio lagunero, del mejor ingenio que aquí hoy hemos tenido muy buenas muestras. Yo estoy perdiendo por los cerros de Úbeda o de la Mesa Mota, pero la emoción me sacude de estar aquí rodeado de tan buenos amigos y sobre todo de ver que para que la laguna vaya por los cauces correctos, vaya mejorando, creciendo,
enriqueciéndose, es fundamental que el color político nunca premie o prima un sentimiento que tiene que ir por debajo de sentirse lagunero. Esa es una categoría muy distinta que hay que preservar, mejorar y aumentar. Que yo ahora le haya dado un beso al alcalde que es de otro partido, a ustedes les sonará. Pues no, lo hacemos de una manera natural porque nos apreciamos, nos estimamos, compartimos mucho de las cosas que él está intentando hacer o hacer ahora, con algunas que yo hice o dejé de hacer. ¿Quiere esto decir que La Laguna, gobernada por dos partidos casi antagónicos como el nacionalista y el socialista, resulta que funcionan a las mil maravillas? ¿Por qué? Porque han puesto otro objetivo prioritariamente, delante uno de otro. Y eso me parece a mí que es un pequeño milagro que La Laguna bien se merece. Gracias, yo no se me ocurre otra cosa. Pero hay un debate en el libro, ¿no? Todo el rato, digamos, que atraviesa varios autores, y es un poco si la laguna actual, ¿no? Con todo el centro rehabilitado y que está visitada como nunca, ¿no? Mantiene su identidad, o si está excesivamente gentrificada, varificada, no sé. Algunas de las personas que bueno, por ejemplo, Juana habla un poco de eso en su artículo, en su texto dentro del libro. Te doy la palabra para ver si quieres tú exponer un poco esa idea. De pie. De pie, de pie. Voy a quitarme el bolso porque todavía... Buenas noches. Pues, a ver, yo soy lagunera, quiero decir, desde mis ancestros más lejanos, por parte de madre, como cuento en mi relato. Mi bisabuelo se llamaba Juan Pérez Padrón y también me llamaban Juan el del Pozo porque tenía tierra, era un agricultor y tenía tierras por allá por los rodeos, y bueno, no era, por supuesto, ni soñaba ser un aeropuerto. Y yo me crié pues en el barrio de abajo, en mi feudo, por así decirlo, era el tanque abajo, en la calle Consistorio. Y yo fui lagunera pues sin darme cuenta, porque mi madre, mi abuela, toda mi familia pues respiraban la laguna por los cuatro costados. Mi abuela de hecho era una fanática hasta el punto de que no podía ver a Santa Cruz, decía esos chillarreros espantosos, o sea, era terrible, era una guerrera, una lagunera ranciosa, como decíamos antes. Y en mi caso, yo empecé a querer a la laguna sin darme cuenta, pero sobre todo desde lejos. Yo me quería ir de la laguna. Yo al revés de todo el mundo, como era lagunera, lo que quería era marcharme de la laguna, porque estaba ya harta de ir siempre por la misma calle, bajar por la Herradores, subir por la carrera, ir al instituto, etc. Y a mí lo que me llamaba la atención era irme a otras partes, a ver otras ciudades, viajar, etc. Y claro, ya en la distancia, cuando tú te vas de la laguna, entonces es cuando empiezas a entender o empiezas a querer esas calles, ese aire, esas plazas, etc. Y la laguna, yo no la veo ahora aquí, la verdad. Mira, la laguna era aquella de la Recoba en la plaza de abajo, con el puesto de Don Felipe, me acuerdo un tal Felipe que vendía las ropas baratísimas. Había un kiosco donde al lado había unos columpios, que era donde me columpié durante toda mi infancia, en la plaza de abajo. Y había pues unos sonidos, unos olores, unos establecimientos que ya no existen. Había tiendas, ventas, la venta, era la venta de Salvador, una venta que estaba en la calle Herradores, que tenía unas escaleras que podías caerte por allí de cabeza si no te dabas cuenta, si no tenías cuidado. Y esa era la laguna, pues yo realmente no la veo ya.
porque veo muchas franquicias, veo tiendas todas iguales, vas a cualquier ciudad del mundo y ves lo mismo, ves las mismas marcas, ves los mismos establecimientos, pero aún así conserva. Anoche mismo, cuando salí de la conferencia de Daniel, que estaba la laguna absolutamente solidaria, exclamé en un momento dado, qué bonita es la laguna. O sea, ahí realmente me dio como un ataque de reencuentro, de amor con esta ciudad, y siempre, por supuesto. Y en ese aspecto, pues yo echo de menos aquellos momentos en los que la laguna era también algo, como diría yo, antes hablaba Julio Fajardo de la civilización y de la laguna. Efectivamente, la laguna era la civilización en su momento, pero también era el campo, porque había molinos y había la vega lagunera. Tú ibas por allí, no me acuerdo, cuando íbamos organizando las romerías de San Benito a buscar espigas y a buscar cosas para adornar las carretas, y estaba el olor a gofio, el olor a vacas, etcétera, que estaban también por toda la vega. Esa laguna también la echo de menos, la laguna agricultora, la laguna ganadera, que ahora mismo la romería de San Benito parece un carnaval, porque la gente parece que ni siente lo que dice, ni cantan realmente sintiendo, ni saben lo que están diciendo. Y bueno, pues hasta aquí llego yo. Sin embargo, por ejemplo, la lectura que hace Antonio Tejera sobre la laguna ciudad independiente, y hablando un poco de esta laguna contemporánea, es bastante positiva, me parece a mí. Buenas tardes, yo estoy aquí casi de recién llegado, porque escasamente sabía de este acto, que ya se lo había dicho a mi buen amigo Juan Cruz, que nos conocemos igual que a Juana y a Daniel Duque desde el año 66, que empezamos la carrera, el curso 66-67. Es decir, yo tenía 20 años cuando comencé la carrera, y tengo lo que tengo ahora viviendo desde el 22 de diciembre del 88 de manera fija en esta santa ciudad, como dice una amiga mía primera. Yo comprendo en la línea en la que está diciendo mi amiga Juana, yo no puedo tener esa visión de la laguna por razones obvias de que no haber vivido en ella. Claro, un ariquero profundo no se le puede pedir que tenga esa doble vitalidad. Pero esta ciudad, como muy bien ha dicho Julio Fajardo, bellísimamente, como siempre cuando escribe, habla, escribe, como dice el amigo Juan Cruz, ese nacimiento de la nada lo procuré hacer en lo posible en un librito que se llama 1496, de Aguere a San Cristóbal de la Laguna, porque efectivamente primero fue Aguere y luego fue San Cristóbal, y luego lo de la laguna viene a posteriori, rememorando el origen, aunque sea una paradoja lo que estoy diciendo. El Aguere era la fuente, la laguna, el lugar del agua, que es lo que significa en bereber el final de esa palabra, como es bien sabido. De modo que eso es lo que pretendí, y es verdad, y perdón que haga esa referencia directa, es una ciudad que nace de la nada. Y ese mundo, yo estoy tratando, no sé si lo conseguiré ahora, de ver cómo empieza a nacer esa ciudad. Esa es una sociedad que es una ciudad que nace entre dos siglos, finales del 15 y comienzos del 16, y arranca hasta el 1580, que lo dejó plasmado Torriani. Y en ese contexto, y ya lo haré muy breve, me he encontrado con una serie de sorpresas mientras escribía ese libro, que por cierto, en otro contexto, Juan Manuel García Ramos me decía que era un gran homenaje a la laguna. Lo es, porque yo, en fin, ya me he recriado de tal manera en esta ciudad que me siento impregnada de ella, no solamente de aquel viejo espíritu de la universidad, con nuestro querido y recordado profesor Lledó para todos nosotros, y aquel mundo tan especial al que aquí se dijo cuando esa universidad, como había dicho antes José Luis Fajardo, que conformaba esa unidad de ese contexto. Pero decirle que a mí me sorprendió enormemente cuando vi documentado el nombre del lugar de arriba y el lugar de abajo, que había vivido 500 años. La villa de arriba y la villa de abajo, que había vivido 500 años. Eso me llamó mucho la atención. Y tenía en la mente, esto es una cosa que todavía no lo puedo precisar hasta que el tiempo, si el trabajo me lo permite, de la laguna son 3 calles.
la calle de la calle de Herradores, la antigua calle Mesones, como se llamaba, la calle de la Carrera, que iba a Santa María, la calle que iba a Santa María, y la calle o calle Real, y la calle Real de San Agustín, la que iba también a la laguna. Y es posible que en la génesis de ese primer formato geométrico de la laguna esté formado solo por esas 3 calles. No lo puedo ahora confirmar. No puedo ir en la línea de lo que decía Juana de ese mundo al que ella vivió, pero estoy procurando en lo posible hasta donde pueda verla renacer, o de hecho verla hacer, y es posible que en esa creación, por decirlo de alguna manera, nos sirva como referente para de ahí aprender qué otras cosas nuevas podemos hacer de lo antiguo. Esa referencia bellísima que hizo también, perdón que te vuelvo otra vez a citar, Julio Fajardo, pero es verdad, esos capiteles, esas columnas y esos tambores de columnas, etcétera, que están repartidos por toda la morfología de la ciudad de Roma, de la Roma antigua y de la Roma moderna. A lo mejor de ahí es posible que podamos aprender algo nuevo de aquello que de la nada se empezó a crear. Alonso Fernández de Lugo, que yo no sé si a alguien se ofenda, pero el próximo año hace 500 años que se murió. Lo digo simplemente como recuerdo, que seguramente nadie lo va a celebrar ni falta que hace, pero por lo menos recordarlo. Muchas gracias a todos. Yo, oyendo hablar de la laguna del pasado, me acordé me gustó mucho el texto de Ramón Alemán, ¿no? Y él dice una cosa, hablando de su padre, dice: Ventura Alemán, que era lagunero de pies a cabeza y portador de esa página, que hasta hace bien poco cubría a las gentes nacidas en esta ciudad, un barniz hecho a base de melancolía, ironía y la leve certeza de vivir no sobre una inexistente laguna, sino a bordo de una nave con rumbo a ninguna parte, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿por qué esa melancolía, por qué esa nave rumbo a ninguna parte, ¿no? Y que tú relacionas un poco con el humor socarrón y también melancólico, eso de que está en tu texto. Gracias. Bueno, yo antes que nada tengo que darle las gracias a Juan, porque me hizo el encargo de que escribiera un texto sobre la laguna, o yo lo interpretación, no me equivoqué, desde la laguna desde el punto de vista lingüístico, porque yo me dedico a la corrección de texto. Bueno, yo empecé siendo periodista, después pasé a ser, donde tuve que lidiar con el Cid Alonso, después fui corrector de prensa, tuve que lidiar con Daniel Duque, y ahora soy corrector a seca y lidio con Juan Cruz, con Antonio Tejera y compañía, y con los libreros y libreras. También publico libros míos. Entonces, Juan me pidió que escribiera un texto sobre la laguna desde el punto de vista lingüístico. Entonces yo lo primero que dije, y creo que aparece en el texto, es que si estamos hablando del geolecto que pudiera existir o no en la laguna, o sea, del dialecto de una comunidad pequeña, para eso está Humberto Hernández, que no sé si estará presente aquí, pero que es la persona apropiada. Pero una vez dicho que yo no soy la persona apropiada para eso, me vino inmediatamente a la memoria la laguna, y el habla de la laguna me vino a la memoria de mi padre. Mi padre, casi todas las personas que están aquí, José Luis, Elfidio, Juan, Julio, Daniel y tantos otros, Alberto tal vez también, Miguel, lo conocieron, Ventura Alemán era de la familia de los Alemán, de la mafia de los Alemán, como digo yo a veces, de la laguna, porque yo a veces voy por la calle y veo 15 primos y me cambio de calle, porque si los tengo que saludar a todos, no he ido a mi casa. Bien. Entonces, mi padre, tal vez por ser mi padre, para mí estaba hecho de otra pasta. Era una persona que vivía, y yo creo que eso yo lo heredé de él, vivía envuelto en una certeza, en la certeza de la fatalidad de la vida. Y eso lo convertía en un tipo con un sentido del humor espectacular, desmedido. Mi padre nunca tenía un duro, pero a pesar de eso siempre estaba contento y siempre estaba feliz. Entonces, todo lo que yo recuerdo de mi padre como lagunero, melancólico, tiene que ver con el humor, todo, absolutamente todo, y todo eso se transformaba en palabras. Entonces, algunas cuestiones, yo recuerdo, ahí cuento la anécdota de cuando él decía, no, yo cuando iba a comprarme mi cigarrito Camel que siguió fumando hasta el último día de su vida, cuando murió de cáncer, Camel sin filtro,
mi padre me contaba, yo iba a ir a una tiendita que había en la calle Carrera y le decía, ¿Chester suelto fumaráis? No, pues denme un choice caliti. Chester suelto fumaráis era Chesterfield, sueltos para fumar. Ay, no, pues denme un camel. También yo creo que heredé de mi padre la vocación por la fábula, la poesía, el giro extraño de todo. Yo tengo otra anécdota que también está contada ahí, que una vez mis hermanos y yo hicimos una trastada a mi tía María José, y entonces en el Hierro, en la isla del Hierro, y mi padre dijo, ahora vamos a la villa, a Valverde, le reponemos lo que hicimos, que fue, o sea, reponemos la vajilla, nos cargamos una vajilla entera de mi tía, y les regalan esta magdalena y ustedes le van a cantar este poema, recitar este poema que es Tía María José, perdón, te rogamos, y estas magdalenas te las regalamos. Entonces, mi padre se pasó toda su vida así, entonces yo lo que he hecho en este texto es sencillamente recordar cómo hablaba mi padre y su forma de comunicarse con el mundo. Entonces yo espero que pueda resultar entretenido a las personas que lo vayan a leer. Y nada más, y como decía mi padre, me imagino que muchos de los que están aquí recuerdan a Pablo Milanés, recientemente fallecido, de la nueva trova cubana. No se olviden que la vida no vale nada si no hay en medio un buen vino, una pata de cochino y unas papas arrugadas. Una cosa que aparece en el libro todo el rato es un poco la fascinación por el camino largo, ¿no? El camino largo de la fascinación de Juan. También Andrea Abreu habla del camino largo y aquí Daniel Duque también habla del camino largo, que además personas, digamos, laguneros de fuera, que después se hicieron laguneros, ¿no? Porque esa fascinación con el camino largo. Buenas tardes. Bueno, yo siguiendo a todos los que me han precedido, Jorge hace una pregunta y yo contesto lo que... Y ya está. Yo lo primero que tengo que decir es que estoy en mucha desventaja, porque Antonio Tejera tampoco es de La Laguna, y yo no soy de La Laguna. Pero yo no soy de La Laguna, pero es que soy de Santa Cruz y del barrio del Toscano. Que la cosa es más complicada. Es más complicada. Si yo recordara, todo el tiempo tendría que recordar los partidos de fútbol, de que García Morato, con una pelota de trapo que hacía mi madre, y con las broncas que le montábamos al conductor que cada 3/4 de hora más o menos aparecía por un coche para atravesar aquella calle. Y si el partido estaba en su momento clave, el tipo tenía que esperar a que la jugada se resolviera. Yo vine a esta ciudad a estudiar, como dijo Antonio Tejera, en el año 66, fue cuando llegué a la universidad. Y tengo un recuerdo absolutamente maravilloso de aquella universidad de los años 60. Por los compañeros, como Juana, como Antonio, como tantos otros, Alberto, como Omar, como tantos Juan, como tantos otros. Pero tengo un recuerdo sobre todo porque en aquel momento Canarias, la juventud canaria estaba en La Laguna estudiando en la universidad. Y mis amigos pues, son de todos lados. Y en aquel momento aquello era un crisol en donde nos veíamos todos, los de Lanzarote, los de Gran Canaria, los de Tenerife, etc. El recuerdo de aquellos años a mí me conmueve. De hecho, con mucha frecuencia, grupos de los que fueron jóvenes en aquellos años se siguen reuniendo en La Laguna y hacen una comida en La Laguna y el acto se hace aquí. Porque en este aspecto la ciudad tiene un carácter sentimental tremendo. Yo vine a vivir después aquí, mis nietos son laguneros, yo estoy encantado con la ciudad en la que vivo, participo de lo que dijo Juana, creo que La Laguna hay cosas que no me gustan, pero tampoco nos vamos a poner ahora a dar más patadas a lo que hace falta. Y tengo claro que en esta ciudad todavía, si uno es inteligente,
se vive bien. Se vive bien. Hay maneras de esquivar los inconvenientes urbanos, excesivos, etc. Y se puede vivir bien. Yo luego agradezco que la laguna me haya acogido como me acogió. Ayer, como decía Juana, estuve hablando de un poeta lagunero en la Económica, sobre Carlos Pinto Brote, y debo recordar aquí también, porque creo que es justo, los 30 años que creo que estuve de profesor en el Instituto San Benito, y donde fui un tipo absolutamente feliz. Aquel claustro, aquel mundo en donde los alumnos nos venían de zonas agrícolas ganaderas, fue un mundo para mí extraordinario, extraordinario. Y tengo ese recuerdo muy grato de los alumnos, de las familias, y de todo el claustro que allí coincidimos y que creo que fuimos unos tipos que enseñamos y que hicimos una obra. Y nada, gracias. Profundizar un poco la idea esa de la universidad, ¿no? Que tú le das, ¿no? Hablas mucho de la universidad, ¿no? Casi más la universidad que la laguna, ¿no? Que la laguna parece un sitio y la universidad otro. Ven, mejor ven para acá porque el cable no llega, ¿no? He salido con la tuya. Yo tengo que agradecer en primer lugar a Juan Cruz que me haya invitado a participar en el libro. Yo no tenía claro de qué se trataba porque pensé que era dar un testimonio. Bueno, me propusiste que hablara de qué significó para mí la llegada a la laguna. Y escribí un texto que yo no pensaba que se fuera a publicar porque no me quedó claro eso, ¿no? Bueno, como Daniel ha hablado de lo que yo iba a hablar, pues ahora tengo que hablar del camino largo, ¿no? Bueno, lo que yo decía, lo que escribo en el libro, es qué significó para mí la llegada a la laguna desde Arrecife, desde el Arrecife de 1964, ¿no? Le saco 2 años de ventaja a los que han hablado antes que yo. De modo que llevo 60 años en esta ciudad. Y para mí la laguna fue la universidad, era la universidad. También era la imagen que yo tenía de la laguna, lo que mi padre contaba, que estudió aquí, etc., ¿no? Pero también además porque yo llegué al Colegio San Fernando, pasé casi toda la carrera, mis 4 primeros años en el Colegio San Fernando, y entonces en la zona del Colegio San Fernando y de la universidad estaba separada del resto de la ciudad. Nosotros en el colegio decíamos ir a la laguna. O sea, vas a la laguna, espera que voy contigo. Porque estaban los solares de la calle de la Trinidad o de Cruz Sánchez sin construir, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y repitiendo lo que ha dicho Daniel, la universidad fue para mí pues, una experiencia magnífica, ¿no? de formación y de intercambio con amigos, con gente de todas las islas. Digo en el artículo que se podría decir que la laguna era la más canaria de las ciudades canarias en aquel momento, porque obviamente sin lamentar que hoy haya otro centro importante como el de Las Palmas, tenía una centralidad en el sentido de que todos veníamos aquí, que obviamente ha perdido, ¿no? Que obviamente ha perdido. La laguna era, como Juana decía, pues rural también. Desde el colegio veíamos las vacas que pasaban a la vaquería de lo que hoy es el cuadrilátero, ¿no? Y bueno, era un centro que con los medios de la época nos proporcionó muchísimo nuestra formación intelectual y nuestra... Para mí la ciudad al principio estaba lejos, ¿no? Porque casi no nos movíamos de allí. Como decía un amigo común, algunos de los que estamos aquí, la cafetería de San Salvador, de Don Salvador, perdón, era
el único bar de La Laguna que tenía universidad. Y claro, aquello era un atractivo como lugar, pues, como lugar de encuentro. Luego, terminé la carrera, pues empecé a clase en el instituto y digamos que empezó ahí, en el Carrera Pinto y más tarde en la universidad, empezó ahí mi integración más bien como vecino. Eso fue un proceso, bueno, largo, porque he llegado hasta ahora. Muchísimas gracias. Citaba antes tu poema, no sé si te apetece explicar un poco lo que tú cuentas ahí en el poema y esa visión un poco más crítica, ¿no? Vale, pues hablaremos del camino a la esfera. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con toda la gente tan estupenda. Ay, sí, claro, ahora sí. Bueno, pues yo sí soy lagunera, nací en la Plaza del Cristo, aprendí a pedalear en un triciclo en la plaza cuando era de tierra, luego en una bicicleta de 2 ruedas por el Camino de la Espera y bueno, también fui a la universidad. Fue una época maravillosa a la universidad, como todos recordamos. Yo entré un poquito más tarde que ellos, pero es verdad que, bueno, yo entré como siempre, ¿no? Los últimos coletazos del franquismo y tal, pues toda aquella movida política maravillosa. Y lo que pasó fue que, bueno, a los 20 y pico de años, como que me ausenté, no sé, como que yo creo que me disocié, seguí viviendo en La Laguna, pero no sé, ahí hubo algo. Y a partir de los 50 años empecé a escribir. Y mi primer libro se titula La Laguna es ella, en referencia a las mujeres. Y bueno, pues, en referencia a las mujeres porque en La Laguna parece como que no existen las mujeres, ¿no? O sea que hay muchos gustos de hombres, hay muchos poetas, hay muchos reconocimientos a ellos, pero que no había ningún reconocimiento de ellas. Y bueno, el texto que yo hice para este libro, que tampoco sabía muy bien de qué iba, pero que bueno, fue el que salió, el que me salió en ese momento, es un texto con muchas lecturas, tiene muchas capas, empiezo aludiendo al claustro del Carrera Pinto, que es un lugar en el que si tú estás sola allí, estás como fuera del tiempo, ¿no? Parece que no estás aquí y que no estás en este tiempo. Y luego sales. Y cuando sales es otro mundo, ¿no? Vienes de la paz, del silencio y vas al follón, al ruido, en fin. Y bueno, y yo empiezo ese texto, continúo ese texto diciendo, no te veo. No veo ni la ciudad que yo quiero, que amo, ni veo a la mujer en la ciudad. Bueno, entonces pues es un texto escrito con muchas capas y bueno, pues hay referencias a la historia, hay referencias a épocas mías y bueno, y nada. Pues yo creo que ya está suficiente. Te paso el micrófono para que digas algo para ir acabando. Recuerdo que dice que ya no hay en La Laguna de personajes como el Jota, dice, sale ahí en el libro. O sea, ya no encuentras personajes entretenidos en esta laguna contemporánea. Sí, claro que hay, pero lo que pasa es que no me conocen ni yo a ellos. Bueno, esto se está acabando, porque ya es hora. Y muchas gracias. Nada más. Juan, una cosa que yo estaba pensando, el tema
si los periodistas contamos bien la laguna contemporánea, ¿no? Porque antes hablabas de tu fascinación por los textos del Fidio de aquí y la laguna, ¿no? Y lo que él contaba ahí. ¿Tú crees que hoy en día contamos esa laguna como para que la gente sepa lo que pasa en la laguna? Quizá cometo un error. La laguna ahora la cuentan los escritores, pero los periodistas contemporáneos nos hemos dedicado más a contar lo que son la superficie de las cosas. Los periodistas contemporáneos estamos más a contar lo que acaba de pasar, mientras que los que realmente escribían o escriben, porque esto es no es un pasado, sino que es un pasado presente, como Fajardo, como El Fidio, los que han escrito de la laguna, los que siguen escribiendo de la laguna, independientemente de lo que ocurre, son los que a mí me parece que de alguna manera mejor contaron lo que ocurre y mejor cuentan lo que ocurre. Ahora hay demasiada crónica precipitada de lo que ha pasado esta mañana y se ha olvidado el sabor que tiene el pasado. Y el pasado puede ser ayer, depende de cómo lo cuentes. El pasado adquiere una potencia enorme, no solo de evocación, sino de llamamiento al futuro. El pasado es lo que nos explica el futuro. Lo que viene tiene que ver con el pasado. Y si sabemos contarlo, si nosotros volvemos a contar como si fuera el pasado, lo que estamos viviendo hoy, es probable que nosotros volvamos a tener un periodismo literario como el que anidó aquí durante tanto tiempo, y que sigue estando en algunas plumas, como algunas de las que hoy hemos escuchado aquí pronunciarse acerca, como Julio Fajardo, como El Fidio, como otros compañeros, que saben que sin contar lo que fue, no se puede contar lo que es. Y ahora te toca a ti terminar. Pues yo voy a terminar con una actualidad de hace un rato. Es decir, yo me acuerdo de la calle de Herradores, que era una calle de mis amigos los libaneses. Y yo he comprado pantalones, he tenido compañeros Charicha Argentín y tantos otros, y este era maravilloso. La calle de Herradores alta, desde la Plaza Doctor Rivera hasta prácticamente el refugio, estaban todos, eran libaneses, y hoy los están masacrando. Y quería tener un recuerdo para ustedes. Y al librero que nos haya puesto los libros ahí fuera. Por eso ya lo sabía. Muchas gracias, amigos.